Ahí Vos estamos. decís, Ahí, dale, ahí, ¿eh? dale. Ahí ya estamos. Por fin, Alicia, acá llegamos. Estamos venciendo la tecnología. Ahí. Dale. Terrible, pero esto es Mercurio retrógrado, pero es Marte. Esto es ya, porque además me saca un enojo de adentro. Ahora vas a ver todo. Tenemos muchísimo para hablar. Mercurio ya se puso directo, ¿eh? Esperate, Pero tiene que haber sido ayer, porque 15, sí. Mercurio directo ayer 15. Mira, ¿te parece que largamos nomás? sí. Sí. Bueno, mira, las novedades son muchísimas. Estamos con la luna menguando, que fue el 12, y está menguando y está pasando por Aries. Y hoy, 16, entró ya Júpiter en Tauro. Y esto tiene un aspecto de concreciones favorables. Júpiter se lo llama el gran benéfico, pero también el gran benéfico tiene una acción expansiva y una acción de aumentar. Por ejemplo, te pasa por el ascendente y subís kilos. claro, Entonces, no siempre la expansión es a nuestro gusto. Bueno, por lo menos para las mujeres que no queremos estar gordas, ¿no? Pero a esto se le suman una cantidad de aspectos que ya se están dando, porque vos viste que cuando hacemos una carta astral le damos orbe a los aspectos. ¿Qué quiere decir orbe? Que ya un poquito antes ya le damos el aspecto, cuando se va formando, cuando se va aplicando, decimos los astrólogos, cuando el aspecto es aplicativo, ya le damos el significado en una carta astral. Y para estas predicciones que estamos haciendo vale lo mismo. Y se va a formar en el cielo, no tengo para mostrarlo porque lo tenía si me comunicaba con el teléfono, y ahora que me estoy comunicando por la computadora por cuestiones técnicas, no lo puedo mostrar. Pensemos en el círculo zodiacal y pensemos en que los signos, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, los signos cardinales forman una cruz, los signos fijos forman otra cruz, los signos mutables forman otra cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que están en distancias de 90 grados y entonces se arma un cuadrado. Dentro del círculo se arma un cuadrado y se le llama la cruz, en este caso, fija. Júpiter acaba de entrar en Tauro. ¿Y qué pasa? Plutón está en Acuario, en 90 grados, o sea, en el otro signo fijo, en 0 de Acuario, 0 de Tauro. Y Marte... ahí puse la carta del momento que sale en astro.com. ¿Te sirve? Claro, pero sí, me sirve. Pero vas a ver, Plutón abajo, en el primero que aparece, Acá. ahí está Plutón, pero todavía no está, y Júpiter que está entrando en Acá. 0, ahí está, en 0 de Tauro. ¿Y qué pasa? Míralo a Marte, que está arriba. ¡Charán! Opuesto a Plutón. Opuesto a Plutón, está entrando en Leo. ¿Cuándo va a entrar en Leo? El día 20, el sábado. Se va a formar, porque los otros son lentísimos, entonces se va a armar eso que llamamos T cuadrada. Pero si nos fijamos
También en los primeros grados de Tauro está el nodo, por eso Acá. ahí está. Y el nodo sur exactamente en el punto contrario en Escorpio. Claro, que acá no sale. Y ahí no sale. En los primeros grados, no sale porque no lo marca el programa, porque se Claro. supone que ya está. ¿Qué quiere decir? Que se va a armar lo que se llama un cuadrado cósmico. Wow. Un cuadrado cósmico entre, nada menos que, empiezo por abajo, Plutón en Acuario, Júpiter y nodo en Tauro, y nodo norte en Tauro, Marte en Leo, y se cierra el cuadrado con el nodo sur en los Acá. primeros grados de Escorpio. Un cuadrado cósmico son energías tan fuertes que están tensionadas que uno queda como viendo que eso, como una calecita da vuelta alrededor de uno. Como que no podés, son energías que se disparan. Se supone que yo estoy cada uno está en el medio, en el centro, y entonces las energías dan de un lado y dan del otro. ¿Qué está significando? Bueno, esto indica una carga energética impresionante, impresionante, porque está tomando nada más y nada menos que a Plutón, que acaba de cambiar de signo, está ¿te acordás que entró, avanzó un poquito, 1 grado, 2 grados, y volvió para atrás, y está retrógrado en 0 grados de Acuario. Con Júpiter, que está expandiendo esto, está haciendo más grande. En principio es favorable y los taurinos pueden sentir que están disparados, que están en cuestiones que que están viviendo cosas fabulosas. Pero ¿qué pasa? Marte está entrando a hacer cuadratura con todo eso, el 20. Acá. Claro, estos días, y Marte en Leo es el guerrero con todo, el guerrero, el signo fijo de fuego. Si en Cáncer nos llevó a rever el pasado, ¿te acordás que lo hemos comentado, ese Marte en Cáncer que no lograba superar el pasado, y lo hemos visto en Leo, es el guerrero? ¿Qué pasó? No, que quería ver, como no puedo ver los comentarios, porque estoy compartiendo pantalla, quise ver desde el teléfono y saltó el audio. Saltó el audio. Bueno, yo digo, ¿qué pasa? ¿Alguien me replica? No, sos vos. Soy yo misma, bueno. ¿Y qué pasa? Que de este no poder pasar página, como habíamos dicho, al pasado, que se vio, porque lo hemos vivido todos a nivel individual y a nivel general, ¿no es cierto? Ahora entra a combatir, y con la oposición de Plutón, destructivamente. Destructivamente. La oposición de Marte-Plutón es una oposición que justamente termina de manera violenta o soluciona de manera violenta las cosas.
Y el eje de los nodos, está ese eje, el nodo norte en Tauro y el nodo sur en los primeros grados de Escorpio, que ya se van a mover dentro de menos de un mes, está indicando que lo que está pasando es un tema kármico, los nodos son kármicos, que tengo que solucionar por las buenas o por las malas, sacarme de encima lo que me impide avanzar, solucionar de una vez por todas los temas que vengo arrastrando. Y si no lo hago de buena manera, lo voy a hacer de mala manera. Chan. Chan, chan. A nivel mundial, esto es un anuncio de situaciones que no, a nivel mundial no lo podemos, son cosas que no podemos manejar. Pero sin embargo, las cuestiones a nivel mundial se dan porque hay individuos que reciben estos aspectos y que tienen poder como para decidir en cuestiones mundiales. Por ejemplo, esto es, no quiero ser tremendista, pero como que se va a agudizar mucho el tema de la guerra, y que no es que yo diga va a haber, yo no soy así de sentenciar, son posibilidades, Claro. pero la inclinación astral lleva a que se agudicen los temas bélicos. Y por otro lado, que esto también se dé ya sin considerar la voluntad de las personas a nivel geológico, a nivel natural, que haya situaciones fuertes que, bueno, que cambien, y situaciones sin ser bélicas, de cambios muy fuertes en todo el área del dinero, porque Tauro, signo de tierra, Júpiter, concreción de la tierra y que también tiene que ver con la plata, viste que un Júpiter favorable te da buenas ganancias o hacer buenos negocios. Bueno, ¿qué pasa? Esto está marcando que va a haber cambios importantes, está Urano muy cerca en Tauro, hay una sobrecarga muy grande, y que esto se va a agrandar, porque Júpiter expande, tiene esa fuerza expansiva. Y los cambios son muy, muy, muy importantes. Esto va a ser hasta el día 20. El día 21 el Sol va a entrar en Géminis. Y el día 27 va a ser la creciente. Mirá todo lo que tenemos como para ver cómo viene, ¿no? Este panorama astrológico. Muchos prefieren decir clima astrológico, yo prefiero decir panorama. Es igual, lo llamemos como lo llamemos. Y esto siempre son situaciones resolutivas, son decisiones y sentires y circunstancias que vamos a tener que enfrentar y superar. Y para mí ya se viene dando y no va a terminar el 20, o al contrario, ahí empieza con mayor fuerza Marte, pero cuando el Sol se corra de Tauro a Géminis, va a haber una pequeña, digamos, tranquilidad, pero lo otro sigue. Y
el panorama es muy complejo, entonces va a haber quienes están favorecidos por esto y quienes están más desafiados, vamos a decir. O sea, cuando digo favorecidos es porque la cuestión fluye y soluciono básicamente todo. Y cuando digo desafiados es porque tengo que enfrentar situaciones que directamente son obstáculos. Y para esto tengo que decir lo siguiente: el obstáculo es también una oportunidad de crecer. Fíjate, por ejemplo, en la carrera, ¿no?, de los corredores, que de pronto les ponen adelante esa especie de armatoste de madera, cabal, no sé cómo lo llaman, como un caballete de madera, ¿no? ¿Y qué pasa? El atleta va corriendo y se encuentra con ese obstáculo. ¿Y qué tiene que hacer para vencer? Apoyarse en eso y saltar. Ese obstáculo le permite un salto que lo lleva al triunfo. ¿Qué quiere decir? Que el obstáculo es una oportunidad. Es difícil de ver. En el momento puede ser difícil de ver, pero uno lo entiende mucho cuando te da, por ejemplo, afectivamente, rompes o rompen una relación en la que estás, y el otro rompe la relación en la que estás. Y vos decís, esto cómo me vino encima, y por ahí es para bien, porque después, cuando lo elaborás, fue positivo a esa ruptura, ¿no? Porque estabas allí o por comodidad o lo que fuere, o lo que fuere. Hay muchos ejemplos que poner. Ahora, el tema de esta configuración, este cuadrado cósmico, es que Marte es impulsivo. Y si yo me dejo llevar por Marte, la cosa va a ser mucho más complicada. Y este clima, este panorama astrológico, requiere de un gran autocontrol y de una templanza interior para poder ver cómo fluyen los acontecimientos, aceptarlos, surfear sobre la ola, como a mí me gusta decir, saltar sobre la ola. O la otra imagen que yo pongo y que a gente alumnas mías de astrología me han dicho que les sirve mucho, es, no, si hay una pelea, no estés a pie de tierra, subí y mirá la cosa desde un piso más alto. ¿Qué quiere decir? Vos entrá en una dimensión superior. Vos sabés que estaba recordando, no me acuerdo del autor, pero un libro de psicología que lamentablemente, que él pone esta situación. Dice, vamos a ver una situación cotidiana y la vamos a ver en versión A y versión B. Versión A, el desayuno familiar donde está el papá, la nena que va al colegio o los nenes que van al colegio, la mamá, el hombre ya trajeado porque tiene una reunión importante a la que está llegando justo a tiempo, y la nena que viene ya el micro del colegio, el autobús del colegio a buscarla. Una situación cotidiana. El desayuno. Y la nena, sin querer, le tira una taza de café arriba de la corbata y la camisa del hombre que está trajeado para ir a su reunión. Versión A.
el padre le dice, pero ¿qué haces? Siempre tan atolondrada, ¿cómo haces esto? ¿No te das cuenta? Ahora voy a llegar tarde a esa reunión que era tan importante para mí. La madre interviene, pero ¿por qué le hablas así a la nena? La nena se pone a llorar, papá me dijo atolondrada, y se arma un problema allí familiar, discuten, la nena sigue llorando, se pasa el micro del colegio, la nena pierde irse, el hombre se pone violento, pelea con la mujer, llega tarde a la reunión con consecuencias también poco favorables. Esa fue la versión A. Versión B. Esto lo dice un psicólogo en un libro. Debe ser bastante famoso y a lo mejor alguna la conoce y nos dice eso es de fulano. Versión B. La misma escena, la nena le tira el café y el padre le dice, querida, no te preocupes, fue un accidente. Mirá, tengo que tener allí una camisa y una corbata para cambiarme, quédate tranquila, apurate que viene tu micro. Y la esposa, viendo la actitud de su pareja, le dice, querido, quédate, que yo te bajo, no te muevas. Yo bajo la camisa y la corbata y acá abajo te cambias y llegas bien. Así hacen y todo termina perfecto. ¿Cuál es la diferencia? La reacción del papá. La violencia, la reacción instantánea, la reacción así, sin control, sin autocontrol, violenta, que es la inclinación astral que tenemos en este momento, y en la segunda, la conciencia mayor, la templanza interior, el autocontrol y el manejo de la situación desde un nivel de vibración más alto. Creo que es clarísimo, ¿no es cierto? Es Que es perfecto. lo que tenemos que tener. ¿Por qué? Y especialmente quiénes son los signos afectados. Especialmente los signos fijos, o sea, Leo, que lo va a tener a Marte, Acuario, que lo tiene a Plutón, Escorpio, que tiene el nodo sur, Tauro, que tiene el nodo norte, y Júpiter. Y esto todo tiene también una lectura kármica, porque por algo está uno en estas situaciones. A mí me toca por partida doble. Acuario y Sagitario. No, pero Sagitario no está. Ah, claro, está Escorpio. Claro, Escorpio, sí, los sí. signos fijos, los signos fijos. Menos mal. Especialmente en los primeros grados de los signos fijos, los que cumplen en el comienzo de Escorpio, en el comienzo de Acuario, en el comienzo de Tauro, en el comienzo de Leo. Pero a todo el signo también le pega, a todo el signo. Y a los últimos grados de los signos cardinales, a los que están en el final de Libra, en el final de Capricornio, en el final de Aries, en el final de Cáncer. Todos estos están directamente afectados. Son los que tienen el gran obstáculo, el gran caballo de madera para saltar, porque están muy obstaculizados. ¿Y quiénes la van a tener más suaves? Especialmente la van a tener más suaves los signos de tierra. Tauro está en el juego, pero así como es de tierra, Virgo y Capricornio, si no es el final del signo, están más favorecidos o pueden tener una mezcla de fluidez y problemas que pueden más fácilmente solucionar. Esos son los que están más favorecidos, más favorecidos. Y a todos de cualquier manera les toca, porque si yo tengo el ascendente
en uno de estos signos, o la luna, también me toca. Claro. También me toca. Así que el abanico se abre enormemente. Bueno, es muy fuerte lo que venimos diciendo, ¿eh? Tremendo. Es muy fuerte y es una preparación para la nueva era. Porque hay que pegar estos saltos para entrar en lo nuevo, ¿no? Y la otra cosa que yo le digo a la gente, porque bueno, no te imaginas la cantidad de cartas astrales, ¿qué le digo? Porque esto le toca aquí o le toca allá o le da. Entonces es muy, muy comprometido. Eh, y le digo, vos tenés la fuerza suficiente como para enfrentar esto, porque si no, no lo estarías teniendo esta experiencia. Claro. Estamos para enfrentar, si no, no estaríamos. ¿No? Porque está este juego kármico, están en juego lo que sería el eje karmático, ¿no es cierto? Que se da como nodo norte y nodo sur. El nodo norte es lo que abre, es la cabeza del dragón que abre, y que va para adelante y que me permite nuevas experiencias. El nodo sur es lo que yo he vivido en otras vidas, lo que ya he realizado o malogrado, ¿no? Y es lo que todavía tengo que, si no, no sería nodo sur, lo que todavía tengo que terminar de elaborar. Entonces, el tema de los nodos es muy, muy importante, ¿eh? Realmente es fundamental tanto en la carta individual como esto que está pasando, ¿no? Claro, y ese nodo sur nos estaría dando una pista de qué es lo que tenemos que soltar. Claro, y al estar en Escorpio, eso lo dijimos mucho, lo hemos repetido, vamos a repetir, no dramatizar. El Escorpio dramatiza, lo ve todo como tremendo. Entonces, verlo como también desde una templanza, desde un piso alto, decir, bueno, es lo que tengo que solucionar, es lo que me está costando, es lo que traigo y todavía no he podido solucionar. Es la cola del dragón que va pegando y va también destruyendo. Entonces, asimilar eso, ¿no? Asimilar esa parte. Y no dramatizar, y no, digamos, y el desapego, porque Escorpio es tremendamente apegado, ¿no? Claro. En emotividad tan, que Tauro también lo es, porque los dos son. El otro día me preguntaban en una clase por el toro alado babilónico, ¿no? Que el toro alado babilónico está indicando el toro al que le han crecido alas de águila, que es su contrario, su signo opuesto, su sombra junguiana, diríamos, ¿no? Estoy mucho con Jung, desde que estoy dando el curso estoy mucho con Jung. Fantástico. Lo volví a traer, viste, a mi presente. Eso ha sido una cosa valiosa de esta época que me ha dado, ¿no? El retomar toda una parte de conocimientos y de cosas que no daba hace muchísimos años y encontrarme con eso de nuevo. Y esos son procesos muy buenos, porque son procesos integradores, ¿no? Entonces, bueno, es favorable, ¿no? Es enteramente favorable. Pero puede haber conflictos en otras áreas, no todos vamos a tener un poco esto. Y ese Marte, en realidad, todos los signos, todos los aspectos y todas las posiciones de los planetas en los signos
traen cosas favorables y cosas no tan favorables. Entonces ese Marte en Leo da una fuerza de lucha impresionante. Es un Marte de fuego, es un Marte poderoso, es un Marte que tiene todas las armas. Bueno, esto si lo vemos en una guerra, ya, Dios santo, ¿qué puede pasar? Pero, digamos, como que a nivel personal me va a dar una capacidad de aventurarme, de luchar, de vencer dificultades. O sea, es un caudal energético maravilloso. Es una posición, está en trígono con su regencia en Aries, ¿no es cierto? Pero está en cuadratura con su otra regencia en Escorpio, así que digamos como que tiene las dos caras, como todo, como todo, tiene las dos caras. Pero estoy diciendo que hay que aprovechar la parte positiva. Claro. Y Júpiter en Tauro me puede dar concreciones en las finanzas, concreciones en realizaciones materiales, porque Tauro es eso, y concreciones, inclusive como está Urano allí, va a acentuar todo este cambio grande que está viniendo tecnológico. Ahora, en la otra parte, estuvo en el 2000 y en el 2012, Júpiter en Tauro, porque tiene un ciclo de 12 años. Y generó muchos cambios, porque tiene, al visitar el signo cada 12 años, es como que ese ciclo es grande, 12 años, y provocó cambios económicos, tanto en el 2000 como en el 2012, provocó cambios económicos. Esto habría que desmenuzarlo muchísimo más, pero no es el momento para hacerlo, porque estamos mirando lo que da ahora. Pero por ahí, alguna persona dice, bueno, a mí, si estaba en Tauro, ¿qué me pasó a mí en el 2000 o en el 2012? Y algo puede haber de analogía. No idéntico, porque es otra cosa, pero sí de analogía. Y está haciendo cuadratura. ¿Te acordás que en el 2020 se juntaron Júpiter y Saturno? Vos te tenés que acordar porque vos tenés tu Sol en 0 grados de Acuario. Claro. Y se dijo que eso provocaba 20 años, un cambio que iba a durar 20 años, porque la unión de Saturno, bueno, ahora le hace cuadratura a ese grado en donde está Plutón. Entonces es un destape. Y Saturno lo está ayudando desde los primeros grados de Piscis, que es favorable tanto para Escorpio como para Tauro. Saturno ayuda, desde Piscis ayuda. Así que, bueno, es una configuración Tremenda. compleja. Y puede haber a nivel mundial un cambio importante en el tema del dinero. O sea, esto, si escuchamos a los que hablan de economía mundial o a los mismos astrólogos que se especializan en astrología mundial, coinciden en que el dólar va a perder su reinado. Pero no va a pasar de un momento para el otro. Puede haber un hecho importante, pero no es tan... no es un terremoto que tira todo abajo, no. Son cuestiones que se van anunciando y que se van dando después paulatinamente con idas y vueltas, Pero estamos, y cuáles serían las, bueno, cuando hay crisis económica, lo que vale es buscar lo que la gente, las primeras necesidades de la gente que siempre van a tener que ser solucionadas. Entonces hay como una vuelta a la naturaleza, y Tauro es la naturaleza,
en el sentido de que, bueno, por lo menos acá en Mendoza hay una cantidad de gente que está utilizando el jardincito para plantar tomates. Dicen, mirá qué lindos tomates, claro, porque ir a comprar en este momento un tomate. 1 kilo de tomates es un gasto. Sí, tremendo. Entonces esa vuelta a la naturaleza, mirá lo que coseché en chiquitito, ¿no? O vienen gente que empieza a producir cosas más de primer orden y de primera necesidad. Y gente que mantiene su trabajo, pero agrega cosas. Y por otro lado, bueno, todo lo que son eh, estos conocimientos, porque estamos acercándonos, este es un paso previo para la era de Acuario, es algo que se necesita. El desapego se necesita, y el darle al dinero su lugar y no convertirlo en el dios dinero también se necesita. Y bueno, y una cantidad de cosas, cada cual va a saber por dónde le aprieta el zapato y qué es lo que tiene que cambiar. ¿Hay comentarios? ¿Hay gente que... Sí, estoy justo respondiéndole a Luisa. Luisa está súper activa porque está alarmada por Escorpio. No sé si debe tener el sol en Escorpio. Luisa, Preguntarle, Luisa Otazo. no la conozco, no sé. Pero bueno, bienvenida Luisa. ¿De qué día es? Preguntarle el día de cumpleaños. A ver, Luisa, si nos podés escribir en el chat, a ver de cuándo es tu cumpleaños. Y está contando que hace 18 meses se mudó de Canadá a Costa Rica, hizo un cambio espectacular. Y el dólar ha venido en picada desde octubre del año pasado, cuenta. Claro. Vos sabés que nosotros los argentinos creemos que la crisis, y que la tenemos, es únicamente nuestra. Y sucede que justamente cuando uno se conecta con gente de Estados Unidos, de España, hay crisis muy grande económica. Tremendo. Claro, Te cuento que me pasó, por eso esta semana viene nefasta para mí. Resulta que me llegó el cheque de YouTube y cuando lo voy a cobrar hago todo el procedimiento con la financiera, porque los cheques que mandan no son, los bancos de acá no los toman, y solamente a través de una financiera que trabaja con criptos y con dinero virtual. Bueno, resulta que ahora, porque nosotros tenemos corralito al dólar, entonces si yo lo deposito, si yo lo pido que me depositen en mi cuenta, me lo especifican al valor oficial y además me cobran un montón de comisión. claro. En cambio, sí, la comisión es alta, pero yo recibo dólares o recibo valor blue. Bueno, resulta que ahora los bancos norteamericanos han puesto restricciones al pago de los cheques para terceros. Entonces, hay un corralito también que están implementando los bancos de Estados Unidos con relación a los cheques que se emiten en su moneda, en dólares. Así que bueno, tengo que esperar 15 días a ver si ellos, parece que las financieras están presionando para que esto lo vuelvan para atrás. Pero Wow. bueno, vamos a ver qué pasa. Porque... Y el tema de los criptos y demás también está la criptomoneda, que también parece que está en la mira, ¿viste? Porque bueno, hay toda una lucha, pero unas personas que me consultan desde Texas, también allí me comentaron tangencialmente que los bancos estaban en crisis, ¿viste? Los bancos de Texas. O sea, no es un chiste, este cambio se está, y hay mucha más pobreza en los países desarrollados porque nosotros sabemos de la pobreza en los países que no están tan desarrollados, eso no es novedad, y hasta de la hambruna y de todo lo demás, pero que en los países
que nosotros pensamos que están florecientes y desarrollados, hay situaciones de pobreza, la ocultan, la tapan, la esconden, pero están. Y está creciendo esa pobreza. Hay informes que llegan de esa manera. Yo creo Acá, que... sí. Sí, Acá decir. me dice Luisa que es del 19 de noviembre del 63 y comenta que están construyendo una casa y perdieron más o menos el 30% del dinero por la caída del dólar. Claro. Dice de 660 colones, que debe ser la moneda de Costa Rica, a 528, al cambio de Claro. ayer. ¿Qué me dijiste? 19. 19 de noviembre del 63. Ya está al final, ya está al final, ya, bueno. No es Ella, tan grave. claro, lo que le pasó, le pasó. Le pasó cuando el nodo sur entró en Escorpio, que fue el año pasado, que es lo que ella cuenta. Ahora el nodo ya se va. Claro, Se va claro. espérate que Ya ahora va a tener un alivio seguramente. Igual, claro, qué bueno que le pasó en Costa Rica y no en Canadá, que es más lindo Costa Rica. no sé. Bueno, el 17 cambian los nodos. Lío. Los nodos se van de Tauro, Escorpio, el positivo entra en Aries y el negativo entra en Libra. En el final, porque como los nodos tienen un movimiento naturalmente retrógrado, eh, es así. Entonces, ella ya lo vivió el año pasado cuando entró. Ahí fue el golpe y entonces ahora ya es como la despedida, ya ella tiene que evaluar y ya lo va a poder salir adelante. No le afecta el nodo, sí le va a afectar porque cuando avancen, porque Júpiter se queda en Tauro bastante, y Marte se mueve, le falta, son un par de meses, pues lo busco bien, y Marte le va a hacer cuadratura, pero por ahora no, porque afecta a los primeros grados, a Claro. los primeros grados. ¿Eh? Así que se tranquila. Aparte, la actitud nunca tiene que ser la... A ver, uno tiene que enfrentarlo con serenidad. Decir, bueno, es lo que me toca vivir, es lo que hay. Claro. Y vamos para adelante. Se Y puede si uno... venir, se puede venir a un tour de compras a Argentina y recupera el valor de lo que perdió y trae ganancia. Y vos sabés que siempre en esto, en toda crisis económica, hay quien se enriquece, hay quien la sufre y hay quien se enriquece. Y bueno, y todo depende de un estado de conciencia y de cómo encaro yo las cosas, ¿no? Así como pusimos el ejemplo de Marte, el papá en el caso A, en el mismo caso en la reacción B, en todo es cómo yo reacciono y cómo lo tomo, Claro. todo en la vida. Y lo que me toca vivir es muy elemental decir, esto no lo quiero vivir. No, si lo estoy viviendo, lo estoy viviendo. No hay Claro. vuelta. Es Entonces, así. vivir de la mejor manera, ¿no? Qué sé yo, los que les tocó vivir el hundimiento del Titanic, por poner un ejemplo histórico, hubo distintas reacciones, ¿no? Claro. Distintas formas. Pero A mí me gustaron los músicos, me gustaban los músicos que se quedaron tocando hasta el final, que se siguieron quedaron, tocando. claro, y hubo también un cocinero, creo que también se quedó hasta el final, y hubo quien en ese momento ayudó a otros,
y hubo quien en ese momento peleó desesperadamente por un bote de salvavidas, yo me salvo, yo me salvo, yo me salvo. Distintas actitudes, distintas respuestas ante un mismo problema. Bueno, y a eso da la altura personal, eso da el trabajo interior que uno tenga, ¿no? Sí, acá hay otra pregunta de Diana, que fue el cumpleaños ayer, y dice que tiene Sol en Tauro y Marte en Leo tiene, ya de nacimiento. Bueno, ella ya de nacimiento, pero le hacen cuadratura, están en orbe de 90 grados, no sé si ella lo Eso sabe. no lo sabemos. Dice que su Tauro está en la casa 7 y tiene Saturno en Piscis en la casa 5. Ah, mira, Saturno en Piscis, está con la vuelta de Saturno, Sí, está está con el retorno de Saturno. con el retorno de Saturno. Bueno, y claro, ella tiene, ella ha trabajado la cuadratura de Sol con Marte, da mucha ansiedad y da reacciones y da lo que podría llegar a ser eh, explosiones de carácter. Un astrólogo en un libro de astrología decía las reacciones del Pato Donald, ¿viste? Con el Pato Donald grita. Y dice, y después se calma, ¿no? Entonces, la cuadratura de Sol-Marte puede dar eso y depende cómo ella lo ha trabajado. Cómo ya tiene el retorno de Saturno, no sabemos si el primero o el segundo, porque no te da la fecha, no te da sus años, pero sí el hecho de que ha tenido tiempo como para ver cómo maneja ella este aspecto en su vida. Entonces, Claro. si lo tiene trabajado, va a obtener ahora los beneficios de ese trabajo que ha hecho interior con su cuadratura Sol-Marte. Si es que están en orbe de criatura, porque Claro, cuadratura, si uno está al principio y el otro está al final del signo, se da claro, cuadratura de signo, pero no hay orbe de cuadratura. claro. Es el primer retorno porque es del 95 y estudia moda, estudia actuación y... Sí, estudia actuación y moda. Claro, la actuación le va a servir mucho. El teatro es un gran maestro y, la persona al estudiar teatro trabaja mucho sobre su propio interior. Es, Claro, un, es una gran escuela el teatro, una gran escuela de sí, vida. sí, Y sí, aparte que te hace ver los distintos personajes y te abre a otras individualidades y cuando se meten en un personaje tienen que salir un poco así que le ponga mucho al teatro, es mi sugerencia, y que sí, y si lo ha trabajado, esto va a obtener el fruto de eso, el fruto de eso. genial. Y acá hay otra pregunta de Vanessa que dice, cómo puedo tomar que si el eclipse cae sobre mi nodo norte? Pero no estamos Fuerte. hablando de, Esta es claro, otra chica, esta es Vanessa, la de recién pero era Diana. ¿cuál eclipse? ¿Pasó el eclipse? ¿Se Ah, no refiere? dice cuál. Claro, Ella me parece que hizo la pregunta en general, ¿qué sucede cuando un eclipse te cae sobre el nodo norte? Eso es un cambio kármico. es un cambio kármico muy fuerte porque el eclipse involucra los nodos. El eclipse siempre están Sol, Luna y los nodos comprometidos. Entonces, si vuelve a darse, pero se le dio al revés, se le invirtieron el eje nodal, se le dio al revés. Y bueno, eso es una situación, una oportunidad para resolver las cuestiones kármicas, ¿no? Qué Es como bueno. que lo que decíamos de la cabeza y la cola, la cabeza es lo que me lleva para adelante, me va a frenar un poco eso para permitir solucionar en lo del nodo sur, iluminar de alguna manera
comprender y superar. Claro, Sería eso. muy bueno. Bueno, una quincena de mayo súper explosiva, la que se viene. Lo que yo quiero decir es que es estos días nada más, porque los aspectos se empiezan a dar como que se van gestando o van germinando y se van explayando después. Entonces, estos días pueden ser a lo mejor mundialmente decisivos, pero luego las consecuencias las vamos a ir planteando. Ahora, desde ya, que después del 20 y cuando del día que entra el sol en espérate que no quiero equivocarme, uno está hablando de que por ahí se le confunden las fechas, las tiene que traer bien anotadas. Este año entra el sol en Géminis el 21, el domingo 21. El 20 es Marte en Leo y el 21 es el sol en Géminis. Entonces ahí a partir de esos últimos días, y los últimos 10 días, son un poco más tranquilos, pero este juego sigue porque perdura, y no se va a tardar muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que yo vea esto que estamos diciendo, no inmediatamente, no me pasó nada, sino que venga después. ¿No? Y hay Que sea como cuando comes un picante muy picante, viste que vos lo comes y no pasa nada, viste que al principio lo comes y decís, pero esto no era tan picante, y después de un rato empieza el fuego. O la otra que decís, mira, me comí el picante y no me hizo nada al hígado, porque tengo problemas, bueno, todos tenemos de alguna manera problemas de hígado, pero es tan importante y el hígado lo rige Júpiter. Y vos decís, no me hizo nada, y a los 2 o 3 días que empiezan el dolor de cabeza, el malestar hepático y demás, ¿no? Es tremendamente importante Júpiter, muy importante. Ahora se sabe que Júpiter es un sol que tiene, y que no son lunas, sino planetas que orbitan a su alrededor, que es un sistema dentro del sistema solar. Júpiter es un sistema dentro de otro del sistema solar. Se sabe ahora científicamente, ¿no es cierto? Y de alguna manera en la astrología lo sabíamos, porque la importancia que le dábamos a Júpiter como el gran benefactor, ¿no? Claro, claro. Y también un dato interesante es que los últimos tránsitos de Júpiter, por ejemplo, en Piscis y en Aries, fueron cortitos, pero este tránsito de Tauro va a ser de un año. Pero los otros porque no fueron tan cortitos. Lo que pasa es que hicieron una entrada primero en los primeros grados, y cuando les tomó el retroceso volvieron al signo anterior. Entonces hay que computarizar esa escala primera, ¿no es cierto? Y por ejemplo, estuvo Júpiter en Aries el año pasado durante un lapso de tiempo y regresó a Piscis. Y ahora volvió a Aries y completó el año. Es bastante... lo que pasa es que si la retrogradación le da, habiendo avanzado más, queda en el mismo signo. Claro, claro. La retrogradación es una cuestión de perspectiva, no es real, no retrocede el planeta. Claro. Es cuestión de cómo lo vemos desde la Tierra. Pero pasa eso,
Si depende hasta dónde avanzó, si retrocede y queda en el mismo signo, ¿no? Entonces se ve más fácil, completa el año seguido, pero si al retroceder volvió al anterior, esa cuenta hay que contabilizarla, ¿no es cierto? Claro, Ahora Tauro, no, Tauro ya entró en Tauro y ya no vuelve para atrás. Y va a entrar el año que viene en Géminis. Va a completar y va a entrar en Géminis. Va para adelante, va para adelante. Y este Júpiter en Tauro, bueno, hay que aprovecharlo para afianzar la parte económica, para inclusive cuidar lo que uno recibe. Claro, es bastante complicado porque este Urano nos está complicando todo. Entonces, de pronto, no sé, tengo todo en dólares y el dólar pega una caída terrible, o tengo todo en criptomonedas y las criptomonedas se vienen abajo. Es decir, hay que ver las eventualidades, las distintas circunstancias, pero lo que sí tenemos en claro, que todo lo que me sucede es porque me tiene que suceder y desde un punto de vista de una dimensión espiritual es para bien. Lo tengo que vivir y si lo supero, crezco. claro. Eso es muy fuerte, ¿no? Porque uno dice, no, yo quiero esto, esto, esto y esto, ¿viste? Y no lo quiero, ¿por qué? No, quiero vivir de esta manera y quiero... y por ahí la vida te dice que no. La Claro, vida, el destino, como quieras decirlo, los aspectos astrológicos. Entonces, la aceptación es una clave fundamental. Es lo que tengo, claro. es lo que tengo. Y si lo tengo que vivir. Y lo puedo vivir y lo puedo superar. Lo puedo vivir y lo puedo superar. Es así. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por todos la información que nos diste. Así que bueno, vamos a ver nuestras cartas y ver cómo nos cae, qué planetas tenemos en estas zonas. Y bueno, ¿y cuándo nos volvemos a ver? Tenemos, bueno, para ver esto de junio, que vos dispongas en tu canal para que hagamos predicciones de junio. Pero a mí me gustaría contarle a la gente que tenemos un plan secreto. Sí, ¿Lo sí, sí, decís? sí. Sí, vamos a dar un taller sobre las 4 sacerdotisas del Tarot Madre Paz. Y vamos a ver una sacerdotisa por mes, viendo todos los aspectos, ¿no? Todo es cada sacerdotisa. El Tarot Madre Paz es muy, muy rico y lo que representa cada una de estas sacerdotisas, que además representa también los 4 elementos, ¿no? Pues están una por cada palo, digamos, dan unas herramientas impresionantes para movernos en nuestra vida, ¿no? También podemos ver, según nuestro signo, según qué elementos tenemos Claro, fuertes en nuestra carta y podemos ver, bueno, qué sacerdotisa somos. exacto. Y hay que aclarar de que Vicky toma el tarot tradicional, pero en lugar de decir lo que son los personajes, las figuras, que es cómo se vive el signo, el elemento. Entonces, en lugar de decir rey, reina, caballero y paje, ¿no es cierto? Ella dice chamán, sacerdotisa, hijo, hija. Entonces nosotros vamos a ver
la sacerdotisa, que es la que sacraliza cada elemento. Y vamos a contar con la palabra de la sacerdotisa de Avalón. Yo soy una sacerdotisa de aire y de fuego. Claro, pero ella es, digamos, como representa a la diosa, y me gustó mucho eso que reflexionaste vos cuando estábamos planteando esto, de que todo el tarot de Madre Paz, la Madre Paz es la diosa, entonces que está presente Es así. permanentemente, ¿no? Ay, se nos cortó. Se cortó, te habías congelado por un momento. Acá preguntan a dónde se apuntan. Podemos... Sandra, con Sandra. me pueden mandar un mail a losrostrosdeladiosa@gmail.com y ahí les mando toda la información. Seguramente vamos a hacer un pequeño video también contando más detalles y dándoles más datos para que se puedan inscribir, porque todavía no tenemos fecha de salida, pero ya en estos días la definimos. Lo estamos gestando, lo estamos gestando. Sí, sí. Y lo vamos a hacer para que sea más fácil, uno por mes. Pero por ahí nos ponemos las pilas y en junio largamos la primera. Y estaría bueno empezar en junio, porque nos da tiempo para empezar. Sí, nos da tiempo para todo lo que es el armado, la propaganda y todo eso. Y conocimientos ya los tenemos, así que es cuestión de decir qué decimos ahora y qué decimos después. Claro, es armar, es la organización del material y un poco ver los medios. Lo vamos a hacer muy interactivo, entonces con cuestionarios, con cosas, entonces... Algo importante que estuvimos hablando es de hacerlo, como se llama ahora, híbrido, es decir, van a poder participar a distancia desde donde estén. Quienes estén en Mendoza pueden ir al lugar donde esté Alicia dando el taller y participar presencial, y en el caso de Rosario también pueden venir al lugar donde lo estemos dando acá. Entonces hay 3 posibilidades para participar: en Mendoza, Rosario o en tu casa. Claro, o en la casa de cada uno por Zoom. Por Zoom, exactamente. Y como va a quedar grabado, después también por ahí alguno que se pierde algo puede sumarse, puede recuperar, ¿no? Sí. Sí, seguramente van a quedar las clases grabadas y habíamos pensado en subirlos a una plataforma donde puedan acceder al curso cuando quieran, desde donde estén. Claro. Eso lo maneja Sandra, porque ella es no solo la sacerdotisa de la diosa, sino que es la experta en tecnología. Yo no lo soy tanto, me arreglo como puedo. Sí, pero estos días, mira, claro, ese es Plutón en Acuario, Marte en oposición, que vengo con la tecnología cruzada, así que bueno, esperemos que pase pronto este tránsito y que se normalice. Bueno, ¿nos despedimos? Nos despedimos, les damos las gracias por haber llegado hasta aquí, y si les gustó el video, pónganos un like, que los likes nos ayudan muchísimo a que nuestros videos se vean, los pueda ver más gente. Y si no te suscribiste al canal, suscríbete. Y si querés ver los cursos que se pueden hacer por mi plataforma de YouTube, como en las membresías, bueno, fíjate donde dice unirme y ahí tenés todo el panorama. Les mando un beso muy grande y nos vemos el viernes en la Era de las Diosas a la hora de siempre. Hasta entonces. Hasta entonces.